Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos todos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Me Amén. alegra. ¿Y los demás cómo han estado? ¿Mal? ¿Todos bien entonces? Amén. ¿Estamos todos bien? Amén. ¿Sí desayunaron o tienen hambre? Un poquito más. Bueno, ahorita comemos. Yo los invito a todos. Pero ustedes pagan. Sí, yo los invito, pero ustedes pagan, ¿no? Pues vamos a orar y vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Vamos a darle gracias a Él por su fidelidad y vamos a pedirle que todo lo que hagamos acá sea para su honra y para su gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy podemos recibir todo ello, confirmar todo ello en nuestra vida, Señor. Por eso estamos en este lugar, para adorarte, para exaltarte, para darte gracias, para honrarte, Señor, para presentarnos delante de ti como esa ofrenda, como ese olor fragante, Señor. Gracias por lo que eres y gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, la oportunidad de poder congregarnos, de poder estar en este lugar, Señor, para juntos como iglesia exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque también podemos orar por todos aquellos hermanos, que es la iglesia perseguida, hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo, donde el evangelio es restringido, es prohibido, donde el evangelio es atacado. Muchos de nuestros hermanos están en las cárceles solamente por creer en ti, por predicar el evangelio. Muchos de ellos aún pierden la vida por ello, Señor, y nosotros en este país por ahora tenemos esa libertad de hacerlo, y por eso, Señor, una manera de agradecerte por eso es orar por todos estos hermanos, donde quiera que se encuentren, en este mismo instante, que ellos puedan sentir una iglesia hermana orando por ellos, pidiéndote a ti, Señor, que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú aumentando su fe cada día, Señor, que seas tú permitiéndoles ver a ellos el fruto de su sacrificio. Padre, sé tú proveyendo para sus necesidades, guardando sus vidas, Señor. Padre, y de alguna manera todos aquellos que han entregado su vida también en este trabajo de evangelización, que esas muertes no sean en vano, sino que en esos lugares el evangelio esté creciendo de una manera explosiva, Señor. Gracias, porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso. A veces no podemos comprender o entender muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero algo que nos llena es saber que tú eres Dios todopoderoso y soberano, y que absolutamente todo lo que pasa en el universo, Señor, es parte de tu plan perfecto. Nosotros estamos infinitamente agradecidos en este lugar por esta oportunidad y privilegio que nos das de poder congregarnos, Señor, y te pedimos que bendigas a cada persona que hace parte de este servicio, a aquellos que nos están viendo también a través de las redes sociales. Oramos, Señor, también por nuestros hermanos que han estado enfermos. Es una larga lista de hermanos de nuestra congregación, familiares, amigos, compañeros, vecinos, Señor, por las que oramos semana tras semana. Tú los conoces a todos. Te damos gracias porque escuchamos buenas noticias también, que tú estás obrando milagros en muchos de ellos y están recuperándose de sus enfermedades, Señor, pero seguimos intercediendo, Padre, para que seas tú con ellos donde quiera que se encuentren y puedan sentir una iglesia que les abriga, una iglesia que les ama a través de la oración. También, Señor, te damos gracias por nuestros hermanos que han estado de cumpleaños esta semana. Yo tengo una lista, pero aquellos que no tengo en mi lista, los incluimos también y te pedimos una bendición para ellos. Oramos por nuestros hermanos Jorge Iturriós y nuestro hermano Norberto Salinas y todos los demás que han estado de cumpleaños esta semana. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que ellos cada día se enamoren más de ti. Gracias, Padre, porque les concedes un año más de vida y un año menos también para encontrarse contigo, porque eso es lo que nos anima y esa es la esperanza que tenemos todos los que en ti hemos creído. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias, Padre. Y hoy, Señor, nosotros todos te agradecemos y te alabamos y te expresamos toda esa gratitud y gozo, Señor, a través de estos cánticos, Señor. Los ofrecemos a ti como parte de nuestra ofrenda también, ofrenda de alabanza para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos entonces creo que no tengo más anuncios, espero, porque a veces siempre se me pasan, pero
Vamos a compartir la palabra de Dios y darle gracias al Señor porque realmente Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y yo creo que... perdón, es que es mi alarma de algo que tengo que hacer siempre a esta hora, disculpen. Es una nueva terapia que tengo, ustedes me disculparán. Que se vea más o menos decente, porque sí, así, bonito, por lo menos bonito. Sí, aquí. Y con su permiso, ¿no? Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, lo siento. ¿Ya desayunaron? No, es que hay cosas que se puede aguantar y hay cosas que no. Cucharita, perdón, me disculpan. No, eso toca así como es, así. Perdón, ¿me disculpan un minutito? Gracias, hermanos. Los hace la suegra de Alondra. Los hace. Tan picositos, ricos. Bueno, me da pena con ustedes. Vamos a dejar aquí. Perdón. Ya me la tomé ahorita, hermano. La de la locura me toca a la 1. Gracias. No, es que cuando uno tiene hambre, o no, cuando uno tiene hambre, ¿qué suele pasar con uno? Díganme qué pasa cuando uno le da hambre. A ver, un poco débil, se enoja uno, se pone de mal humor, tiembla. Sí, cuando uno tiene hambre le va entrando a uno un desespero porque uno tiene hambre. Es una reacción natural. A veces se exagera uno un poco con esa situación, pero es una reacción natural cuando el cuerpo te está pidiendo que tienes que comer y uno se desespera. Eso se llama hambre. Gracias a Dios nosotros tenemos una oportunidad de comer. Pero imagínate personas que comen una sola vez al día. Una sola vez al día. Son personas que su reacción puede ser mucho más fuerte o agresiva. Porque el hambre o la sed es algo que nos descontrola totalmente. Y si nosotros no suplimos esa necesidad instantánea, pues eso desencadena una cantidad de reacciones, no solamente en nuestro organismo, sino en nuestro comportamiento. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana una bienaventuranza maravillosa, Mateo capítulo 5, versículo 6, y se llama hambriento y sediento. Hambriento y sediento. Si usted alguna vez ha tenido hambre o sed, mucha o poca, se va a identificar con esta bienaventuranza. Y vamos a entender realmente de lo que está hablando el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra versión que encontré de este mismo versículo dice: Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Y es muy interesante poder identificar claramente qué tipo de justicia es la que el Señor Jesucristo está describiendo en esta bienaventuranza. Para muchos, esta justicia podrá referirse a la justicia divina, al castigo de los malos y a la recompensa de los justos. Y cuando hablamos de justicia, generalmente se nos viene eso a la mente. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de este órgano que juzga o que emite
una condena o un juicio para los buenos, para los malos. Siempre estamos pensando quizás o asociando el término justicia con ese tipo de justicia. Pero la palabra justicia tiene varios significados. Cada significado es de acuerdo al contexto en el que se usa la palabra justicia. Porque muchas veces cuando uno está grabando un video o usted está hablando con alguien por video y dice, ¿sí puedes ver mi camisa? Ojalá la cámara le haga justicia. Es decir, ojalá sí se esté viendo lo que es. Esa es otra manera de hablar de justicia. Hay muchas maneras de hablar de justicia. Y esta palabra, como les digo, tiene un significado de acuerdo al contexto en el que se está usando. Particularmente en este texto de Mateo capítulo 5, ahí puse 6:6, pero es 5:6. En este texto de Mateo 5:6, la justicia de la que está hablando este versículo es una justicia de moralidad. Es una justicia de moralidad o de ética. Y es diferente. Si nosotros vamos y miramos la palabra en el original en este texto, la palabra dikaiosune es equidad. Está hablando de carácter, ¿sí? De justificación. Y esto lo podríamos traducir como una vida o estilo de vida de conformidad con la ley. Justicia o moralidad según lo revelado por Dios. Entonces, en este sentido, esta bienaventuranza toma una relevancia especial porque nos está exhortando a desear, así como deseamos comernos algo bien delicioso cuando ya se va pasando la hora. Esta bienaventuranza nos está exhortando a desear, así como lo está describiendo el Señor Jesucristo, que nosotros seamos esos sedientos y esos hambrientos. ¿De qué? ¿De los tamales? No, se los pueden comer y todo. Ahorita al final van a comprar tamales los que quieran llevar. Pero está hablando que seamos hambrientos de la equidad, del carácter, de la moralidad. Y de eso hay muchas personas que dicen, no, yo estoy a dieta de eso. No, hermanos, como cristianos es a lo que no debemos hacerle el quite. Si usted le hace el quite, yo sé que la mayoría de ustedes hacen la dieta de las verduras, es decir, comen de todo menos verduras, ¿sí? Esa es una dieta que existe, ¿no? Pero nosotros tenemos que alimentarnos absolutamente de todo. Espiritualmente tenemos nosotros una responsabilidad y un compromiso con Dios y debemos mostrar esa misma hambre y esa misma sed por la equidad, por el carácter, por la moralidad. Entonces, si nosotros pudiéramos parafrasear o decir este versículo de una manera mucho más entendible, de acuerdo al contexto, lo podríamos decir como está aquí, como lo dice la versión libre. Dice, benditos son aquellos cuyo mayor deseo es hacer lo justo, porque su deseo será saciado. Seguramente pueden existir, y es respetable también, pueden existir diferentes enfoques sobre este versículo para muchos estudiosos de la Biblia, para muchos maestros, muchos predicadores. Pero es importante entender y considerar el texto original. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y cuando encontramos textos que nos están hablando de nuestro carácter o que están hablando de una manera de comportarnos, es importante saber a qué se refiere todo el contexto y a quién le está escribiendo el autor. Si nosotros seguimos un hilo conductor, si miramos el contexto de las bienaventuranzas que llegamos hasta acá, las que ya hemos hablado, que hemos mencionado 3 bienaventuranzas y la de hoy viene siendo la 4ª, entonces nosotros vamos a encontrar un hilo conductor y entonces podemos dar una interpretación más acertada a este versículo 6. Ya podemos entender a qué se refiere cuando está hablando de hambre y sed de justicia. Las bienaventuranzas, la primera que vimos, comienza con una descripción de un pobre espiritual. ¿Sí? Los pobres en espíritu.
Esa es la primer bienaventuranza que encontramos ahí en Mateo capítulo 5. Entonces comienzan con una descripción de un pobre en espíritu. ¿Quién es ese pobre en espíritu? Haciendo un resumen de lo que ya vimos. Es quien considera su condición espiritual. Y asimismo se reconoce él esa pobreza espiritual. Una pobreza espiritual, ¿por qué? Por su condición pecadora y sobre todo por la necesidad de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Ahora, ya habiendo identificado su pobreza espiritual, entonces a esta persona no le queda de otra que llorar amargamente por su condición pecaminosa. Cuando esa persona se ve a sí misma y ve su condición pecaminosa, pues obviamente esto trae una reacción natural, que es llorar por la condición en la que él se encuentra. Pero asimismo, esta persona debe tomar decisiones con una actitud diferente, de humildad y mansedumbre. Y ahí vamos siguiendo el hilo. Está el pobre en espíritu, están los que lloran y luego los mansos. Todo tiene sentido. Comienza con una situación en la que reconocemos nuestra condición espiritual, luego lloramos por esa condición espiritual, pero avanzamos a tener un cambio con mansedumbre, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Para qué? Para entonces dar ese giro correcto, ese giro de 180 grados a nuestra vida y podernos arrepentir. Ahora, cuando ya llegamos a este nivel, a este punto, y alguien se ha arrepentido de su pecado, pues esa persona en ese momento siente la necesidad inminente de agradar a Dios. En ese momento esa persona tiene el deseo profundo de tener una vida moral, una vida espiritualmente correcta. Eso es lo normal, eso es lo que se espera. Una persona que diga, bueno, yo llevo 20 años, 10 años, 15 años, 30 años de ser cristiano, pues necesita tener cambios que se vean. Porque esa persona debe llegar a este nivel, después de haber pasado por estos tres niveles, debe llegar a este nivel de desear la justicia, desear lo correcto, desear una vida moralmente correcta. Pero una vida moralmente correcta e integral. Porque desafortunadamente hay muchos cristianos que viven una vida moralmente correcta de aquí para allá. O sea, simplemente de apariencias. No, es una vida moralmente correcta en su totalidad, integralmente. Entonces esa persona cuando llega a este momento y ya entiende que tiene que tener un cambio y que tiene que corregir todo lo que por años ha hecho y tiene que tener una conducta correcta, ahí entonces llegamos a este nivel o a esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahí es donde nosotros seguramente podemos estar, o ya pasamos por ahí, o vamos a llegar ahí. Es allí entonces donde este versículo número 6 y esos creyentes que hemos llegado hasta aquí o que hemos avanzado hasta este punto, somos quienes deseamos desesperadamente vivir de manera justa para Dios, no para la sociedad. Es simplemente para Dios, porque si nosotros lo hacemos realmente para Dios, de un corazón sincero para Dios, cero apariencias para Dios, el fruto va a ser evidente. No tenemos que esforzarnos, porque lo estamos haciendo para Dios. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto que hemos hablado hasta acá con el uso del hambre y la sed en la bienaventuranza de parte del Señor? Cuando Él está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque las personas que oían a Jesús en ese contexto de la historia eran personas que estaban acostumbradas a experimentar estas necesidades. Eran personas que pasaban hambre y sed por diferentes circunstancias. Muchos de ellos porque no tenían los recursos, otros porque a veces hacían viajes demasiado largos y pues no tenían una fuente de agua cercana y tenían que pasar periodos prolongados sin tener sed, y tener sed es algo tremendo. Y si uno con hambre, pues vaya y venga, pero la sed, y yo no sé de medicina,
Los que saben me dirán, pero el cuerpo puede vivir más tiempo sin comida que sin agua, que sin líquido, ¿sí? Entonces, esto era entendible para los que estaban escuchando. Las personas que escuchaban a Jesús lo entendían perfectamente cuando Él les estaba diciendo hambre y sed. Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Bueno, y muchos de los que estamos acá también, seguramente, hemos pasado esos periodos. Entonces era común, por las condiciones sociopolíticas de la época, por las condiciones climatológicas de la época, que se experimentaran periodos de hambre y de sed intensos. Y estas expresiones no solamente las usa el Señor Jesucristo aquí en las bienaventuranzas, podemos encontrar estas expresiones o estas menciones en muchos otros versículos de la Biblia. Juan 6:35, por ejemplo. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca, no tendrá sed jamás. Otra vez está hablando de hambre y sed. En Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Salmo 107, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Y si ustedes miran, curiosamente no está hablando de comida, ni de agua, ni de bebida. Es algo mucho más allá, es algo espiritual. Entonces el uso de los términos relacionados con la comida, con la bebida, eran familiares para quienes estaban escuchando a Jesús en ese sermón del monte. Ellos sabían la importancia de los alimentos, de las bebidas, en una sociedad con mucha escasez, con mucha pobreza. Entonces, era muy común tener hambre y tener sed. Pero en este caso Jesús, que es lo curioso, no se refiere a lo físico, Él los está llevando a relacionar, es con la actitud, con el desespero que se tiene cuando uno tiene hambre. Y aquí podemos traer un poquitico lo que hablábamos al principio. Cuando uno tiene hambre o tiene sed, uno llega a unas reacciones que a veces son incontrolables, ¿sí? Hay personas que pueden llegar a hacer hasta locuras por hambre o por sed. Entonces, es ahí donde el Señor quiere llevar a los que estaban escuchando y por supuesto a nosotros. A que nosotros pensemos en qué haríamos nosotros por hambre o por sed. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por hambre o por sed? Estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera. Cosas que inclusive van más allá de nuestras capacidades, pero lo haríamos por comer o por tener algo que tomar. Ahí es donde el Señor está llevando a los que están escuchando ese sermón en su presencia y a nosotros también. Que pensemos en qué haríamos nosotros, qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros por la verdadera justicia, que es hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hablarnos a nosotros hoy. Es decir, la vida recta que debe vivir todo aquel que ha tenido su encuentro con Jesús. No simplemente lo físico, porque el Señor nos sacia siempre, sino a esa situación o a esa condición de una justicia, de una moralidad. Dice Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, así lo han bautizado, en uno de sus sermones que dio por allá hace poquito, en septiembre de 1889, aquí a la vuelta de la esquina. Él predicó en el Tabernáculo Metropolitano en Londres un sermón y hay un extracto de ese sermón que les leo. Ahí dice, la felicidad del hombre debe llegar a través de su justicia, de su relación correcta con Dios, con el hombre, consigo mismo. Una relación de rectitud en todos los aspectos. Aunque exista este deseo desesperado por ser justo delante de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos está llamando bienaventurados, dichosos, felices por sentirnos así, por sentirnos de esa manera. Y a veces eso puede que no tenga mucha coherencia, porque aquí la pregunta sería entonces, ¿cómo es posible estar feliz
sintiendo semejante angustia por la justicia? ¿Cómo yo puedo nivelar o equilibrar esas dos emociones? ¿Cómo puedo yo estar feliz o ser dichoso sintiendo angustia por ser una persona justa? Bueno, porque esto, hermanos, es un indicador de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros nos encontramos de esa manera, cuando usted, hermanos, peca, que es todos los días, y usted se siente mal, el enemigo, Satanás, le dice, no ore. Qué vergüenza después de lo que acabas de decir o hacer o pensar. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Qué vergüenza. ¿Cómo vas a estudiar la Biblia? Qué vergüenza. Ese es el trabajo de Satanás. Si hemos caído en eso, pues le estamos dando la razón a él. Pero si nosotros nos sentimos mal y con mayor razón oramos y con mayor razón nos congregamos y con mayor razón leemos la Biblia, eso es una muestra de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y responde entonces a esta pregunta. Sí podemos ser dichosos y al mismo tiempo estar deseando con hambre y sed la justicia de Dios. Nosotros no podríamos, nunca, hermanos, nunca. Esa justicia no depende de nosotros. Él es el que la puede saciar. Solamente Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar esa justicia. Nada de lo que nosotros podamos hacer o decir o pensar, nosotros no podríamos alcanzar nunca en nuestras fuerzas ese nivel mínimo de justicia que se requiere para satisfacer a Dios. Por eso Él nos dice bienaventurados y dichosos, porque no depende de nosotros. Nosotros simplemente necesitamos tener esa actitud, esa condición, porque recuerden que en estas bienaventuranzas estamos hablando de la condición y la bendición. Ahorita llegamos a ese punto. Pero la condición entonces es tener hambre y sed de justicia. Es decir, tener un desespero profundo, pero un desespero profundo por ser una persona que realmente honre a Dios con su manera de vivir, de pensar y de hablar integralmente. Que nosotros realmente nos desesperemos, así como nos desesperamos por un plato de comida, por honrar a Dios con nuestra manera de vivir, por obedecer a Dios, por tener una conducta correcta delante de Dios. Cuando hablamos delante de Dios es en lo público y en lo privado, delante de Dios. Eso es, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada, absolutamente nada, hermanos, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que no son las apariencias las que nos hacen justos delante de Dios. Es la esencia, y esto suena como al título de una canción de un grupo por allá rockero. No son las apariencias, no es la apariencia de cristiano, es la esencia de cristiano. No es como nosotros nos comportemos o cómo nos vistamos. Por ejemplo, a mí me gusta ponerme corbatas. Tengo muchas y no tengo suficientes. Es que siempre me preguntan, pastor, ¿a usted qué le gusta? Bueno, corbatas. Y yo uso corbatas desde que tengo 14, 15 años. Fui el primer adolescente que empezó a usar corbatas en la iglesia. No por religión, no porque los cristianos se asocian con corbatas. No, porque a mí me gusta, a mí me gusta. Y mucha gente me dice, no la use, es muy formal. Otros me dicen, no, se ve muy formal. Mire, como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Yo hoy no me puse corbata, eso no quiere decir que yo no tenga la autoridad de Dios para predicar, o que yo haya dejado de ser el pastor de la iglesia de Getsemaní porque hoy vine sin corbata. Eso no tiene nada que ver. Si usted piensa que el pastor tiene que usar corbata, muéstreme un versículo bíblico donde diga que tiene que usar corbata y ya mismo me voy. Recoja a mi esposa, recojo mis chinos, todos mis chinos y me voy. El hábito no hace al monje. A mí me gusta usar, yo siento que me veo bien, me chulean ustedes a veces cuando me pongo una corbata, está bien, pero a mí me gusta. Pero si hoy vengo sin corbata, no se me va la autoridad o tengo menos autoridad o nada más hoy yo escuché una vez personas decir que los pastores tenían que predicar con corbata negra, porque era el único color sagrado que respetaba el púlpito. Conocí pastores
que llegaban los muchachos de la alabanza sin corbata y el pastor abría un gabinete que tenía ahí en el cuartito donde ensayaban con muchas corbatas y les ponía corbatas a todos porque aquí no se podían parar los músicos sin corbata. Bueno, en esa iglesia, no aquí. Porque le estamos dando poder o autoridad a las apariencias. Nada de lo que yo puedo venir con el traje más costoso del mundo y la corbata más costosa del mundo. Eso no limpia mi pecado. Eso no limpia mi pecado. Entonces esto no es un asunto de apariencia, sino de la esencia. Porque nada de lo que nosotros hagamos, digamos, pensemos o nos pongamos, nos puede justificar. Solamente Dios. Él es el único que puede justificarnos. Él es el único que nos puede hacer moralmente correctos. Por eso esto de ser moralmente correctos no depende de nosotros, es de Dios. ¿Cómo lo logramos? En nuestra relación diaria con Dios. Hay personas que son moralmente, políticamente correctas. Tampoco, porque es que Dios no es bobo para que lo engañemos. Él sabe realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Sabe cuándo estamos luchando por llegar a ese nivel. Porque esto es un proceso. Y no nos vamos a sentir mal porque estamos muy quedados en el proceso. Si usted está avanzando, usted está bien. Si usted falla en algo que usted sabe que a Dios no le agrada y usted se siente mal, se siente por eso acongojado, está bien, va en la dirección correcta. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, por eso el Señor nos dice, felices y dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Lo triste sería que no lo tuviéramos. Eso sí sería peligroso. Por eso es dichoso los que tenemos hambre y sed de justicia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No depende de mí, es Él. Y termina la bienaventuranza, aquí en Mateo 5:6, con la bendición. La condición era, ya la que conocemos, la condición es hambre y sed de justicia, y la bendición es que seremos saciados. Imagínate, yo quiero ser saciado, yo quiero ser saciado. ¿Qué es ser saciado? Porque también es importante saberlo, que a veces pedimos sin saber qué estamos pidiendo. Yo ya sé qué es ser saciado, pero estoy pidiendo. Pero les voy a compartir a ustedes que aprendí. ¿Qué es ser saciado? Miren, la palabra saciado significa satisfecho. Es alguien que ha comido o bebido lo necesario. ¿Sí? Cuando uno tiene hambre, usted come y dice, ya estoy saciado. Si come de más, que ya usted siente que la comida le llega aquí, ya entonces somos glotones y ya nos hemos exagerado en ser saciados. Pero saciado es alguien que come y dice, ya sacié mi hambre, ya sacié mi sed. ¿Qué significa saciados ahí en el texto bíblico? Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 6. Es interesante porque la palabra saciado en ese texto es jortazo, es en griego jortazo. Y esto está hablando del follaje, de esto, del zacate o del pasto, ¿no? Y entonces la intención de la palabra saciado ahí en el texto es darse un atracón, atragantarse, comer en abundancia de follaje y así. Entonces está hablando, la relación de jortazo o cortos, está hablando de los animales, es decir, literalmente la palabra saciarse es darse un atracón de pasto. Eso es lo literal ahí, lo que entendemos cuando dice serán saciados. Es decir, vamos a quedar así, ya de todo lo que el Señor nos va a dar. Pero necesitamos tener hambre y sed. Porque es curioso este concepto, muy curioso este concepto de saciado. Seguramente muchos de los que estaban escuchando a Jesús en ese día del Sermón del Monte vivían a diario esa experiencia con sus animales. Al llevarlos a pastar, cuando ellos tenían hambre, los animalitos comen y comen y comen hasta saciarse. Por eso luego ya van y se echan. Eso es una conducta de nosotros, los animales. Uno come y se echa a dormir.
Pero esto que ellos estaban escuchando, para ellos era, para nosotros de pronto con la cultura que tenemos y el conocimiento que tenemos ahorita y la dinámica que ya nosotros tenemos, pues esto quizás no sea tan impactante, pero para ellos sí. Porque el Señor estaba diciendo, si ustedes tienen hambre y sed de justicia, si ustedes desean hacer lo correcto, ustedes van a quedar así como los animalitos que ustedes tienen allá en la granja. Y como ellos ya sabían cómo quedaban, entonces esto los tenía que llevar a una emoción, decir, así vamos a quedar. La Biblia dice también en el Salmo 22, versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Proverbios 13:25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. ¡Wow! Los justos, estamos hablando de la justicia, los justos, seremos saciados, pero los que no sean así, los que no tengan hambre y sed de justicia, que en este versículo de Proverbios los identifican como los impíos, los que no han reconocido a Dios, los que no tienen la más mínima intención de hacerlo, pues tendrán necesidad, siempre serán hambrientos. Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Otra porción de un sermón, de otro sermón de Spurgeon, del mismo sermón. Mire otra porción lo que dice Spurgeon al respecto. Queridos lectores, ustedes no serán saciados nunca a menos que primero tengan hambre. Deben tener hambre y sed aquí para que puedan ser saciados en el más allá. Si tienen hambre y sed, ¿qué deben hacer? Miren a Jesús, pues únicamente Él puede satisfacerlos. Crean en nuestro Señor Jesucristo, crean en Él ahora, pues Él nos ha hecho por Dios justificación. Y si necesitan justicia, la encontrarán en el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! Obvio, yo no puedo ser saciado si no tengo hambre. Por eso, esposos, nunca peleen con la comida porque los perjudicados somos nosotros. Uno pelea, tiene discusiones con la esposa. Mi hijo va a comer. No, no tengo hambre. Y usted muerto de hambre. No, muerto de orgullo. Coma. Si tiene hambre, coma. No, usted coma lo que tenga que comer. Hay que aprender a comer. Pero uno, claro, para ser saciado, obvio. ¿Cómo no se nos había ocurrido, cierto? Uno para ser saciado necesita tener hambre. Entonces, si nosotros no tenemos hambre y sed de justicia, pues no seremos saciados. Obvio. Por eso el Señor nos está diciendo, bienaventurados, dichosos, los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa es la bendición. Entonces el Señor Jesucristo nos promete ser saciados cuando por la eternidad nosotros disfrutemos de su presencia. En 2 de Pedro 3:13, la Nueva Traducción Viviente dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Y Apocalipsis 21, 4 y 5 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Seremos saciados de justicia, de la correcta justicia de Dios. ¿Y a qué conclusión podemos llegar entonces en esta hora? Pues que Dios, hermanos, que Dios ponga en nosotros ese deseo desesperado, esa hambre y esa sed desesperada, esa sed y esa hambre de justicia que nos lleve a una vida con la que nosotros podamos honrar a Dios por la obediencia a su palabra.
Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, si la motivación no es Dios, no estamos haciendo nada, no sirve de nada. No es vivir una vida correcta delante de nuestros hermanos en la iglesia y delante de Dios, delante de los líderes, si delante de Dios no lo estamos haciendo. Exacto, la misma Biblia lo dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, esa hambre y sed de justicia tiene que ser honesta delante de Dios y Él nos saciará. Y Él nos saciará. Tito, capítulo 2, versículo 12. Termino con este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es un proceso. Todos nosotros estamos en el proceso. Algunos son más avanzados, otros un poco más lentos. Lo importante es estar en el proceso. Porque aquí no estamos para juzgarnos o señalarnos de cuán atrás estamos en el proceso. Aquí estamos para animarnos, para alentarnos de lo avanzado que vamos en el proceso. Eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Y entonces ahí, hermanos, bien vale decir, somos unos hambrientos y sedientos. Y no debemos sentirnos mal por eso, porque ya entendemos a qué se refiere. Somos todos nosotros, eso es parte importante de nuestra vida cristiana. Todos los días, tener hambre y sed de justicia. De la justicia, que ya entendemos cuál es la justicia. Honrar a Dios, vivir de la manera que Dios desea que vivamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque hoy nos permites entender y comprender que tener hambre y sed de justicia, entender cuál justicia es la que tú nos estás hablando, pues nos hace dichosos, nos hace bienaventurados. Todo este proceso que llevamos hasta acá, de reconocernos pobres en espíritu, es decir, necesitados de un Salvador, de tener un quebrantamiento y ser esos que lloran por nuestra condición pecaminosa, de decidir en nuestro corazón con mansedumbre dejarnos transformar por ti y llegar a este punto de tener ese deseo, esa sed y esa hambre de justicia, y que tú nos saciarás. Esto, Señor, definitivamente nos alegra, nos anima, nos conforta, nos permite seguir avanzando y desear conocer más y más. Yo te pido, Señor, para que todos los que estamos acá, que somos hambrientos y sedientos de justicia, seamos saciados. Pero que nuestra hambre y nuestra sed sea sincera, honesta, delante de ti, solo para ti, Señor, porque solamente tú nos puedes saciar. No depende de absolutamente de lo que nosotros hagamos, digamos, demos, planeemos, pensemos. Depende solamente de ti. Y por eso nosotros hoy, confiados en esa promesa, te decimos, Señor, aquí estamos, hambrientos y sedientos de justicia. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que nos están viendo también a través de las redes sociales. Que tu bendición esté con todos y cada uno de nosotros. Si usted nunca ha puesto su vida en las manos del Señor, usted nunca ha confiado en Dios, esta palabra también es para usted. Y hoy Dios le está diciendo a usted, usted también puede ser ese hambriento y sediento de justicia. Y si usted desea de corazón tener una transformación en su vida y cambiar su manera de pensar y su manera de vivir, hoy Dios está dando esta oportunidad. Y Él está diciéndote que hoy simplemente lo que debemos hacer es poner nuestra vida en sus manos, decirle, Señor, aquí está mi vida. Hasta aquí yo he vivido de esta manera. Y yo sé, Señor, que no ha sido la mejor manera por los resultados de mi vida. Pero hoy pongo mi vida en tus manos y decido confiar en ti. Y te pido que a partir de hoy tú puedas guiarme de tu mano siempre por el camino correcto.
Padre, gracias, porque yo sé que personas pueden estar tomando esta decisión hoy, y yo te pido, Señor, que los guíes y que cada día ellos puedan conocerte como lo hemos podido hacer nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.